Cuando uno habla del silbido del arquero, habla de la Eneida traída al presente, vinculada a los refugiados. ¿Cómo nace la idea de esta novela? El origen del silbido del arquero está en la guerra de Siria, en el momento en el que yo, trabajando en el periódico, vi llegar las primeras fotografías de los refugiados que vivían de Siria, buscando una nueva vida en Europa, los primeros naufragios, aquella foto tan icónica del niño Aylan muerto en la costa. Y tuve enseguida como el deslumbramiento, la impresión, ¿no? La conmoción de comprobar que esa historia, esas historias de migración, de refugiados, de búsqueda de una nueva vida, ya las había contado la Eneida. Entonces pensé, se renueva una vez más el mito, el arquetipo, el imaginario, y pensé que era un buen momento para recordar en Europa, en un momento de auge de nacionalismos, que según nuestros antepasados, el primer europeo en el sentido de el más remoto antecesor del Imperio Romano, había sido precisamente un oriental, un migrante, un derrotado, ¿no? Ese hombre que parece que no cumplía ningún requisito para ser un héroe y sin embargo es nuestro héroe fundador. Y me interesaron todas esas dimensiones, ¿no? Cómo un fracaso puede convertirse en un triunfo, cómo se gesta una concepción nueva y revolucionaria del héroe, que es aquel que salva, que protege, que cuida de los suyos y que resiste las adversidades, no el que busca la gloria en el combate, porque en realidad es alguien que ha sido derrotado. Y cómo ese personaje en realidad cambia todos los roles habitualmente atribuidos al hombre poderoso y se convierte en algo que se parece mucho más a nuestros debates actuales sobre la masculinidad, sobre la fragilidad y sobre, bueno, pues también la peripecia de los migrantes y la dignidad de quienes llegan. Claro. Leyendo los libros siempre hay un sentido de la épica, ¿no? Pero también leyéndolo también pensaba en esos grupos que han sido silenciados por la historia a los cuales les das voz. ¿Tiene que ver con eso tu búsqueda? Sí, lo es totalmente, es una reflexión muy perspicaz porque para mí era importante que lo que había sido una narración con un narrador omnisciente en el original, en el poema virgiliano, sea aquí una perspectiva múltiple de distintas voces que cuentan su parte de la historia y exploran ese misterio por el cual distintos testigos de los mismos acontecimientos cuentan historias distintas. Porque pensamos y sentimos y percibimos desde nuestra historia, desde nuestras emociones, desde nuestra memoria, ¿no? Y lo que siente una mujer ¿no? en la edad madura o una jovencita en la pubertad no es lo mismo que piensa un migrante o ese personaje extraño con el que tanto me he divertido, que es el dios pagano del amor, ¿no? Que mira desde la distancia. Y todas esas voces van creando un tapiz narrativo en el que ninguno de los personajes tiene toda la información, solo el lector, que se convierte en el omnisciente, ¿no? Y bueno, y cómo pues, la incomunicación, los pequeños malentendidos van creciendo y van afectando a las relaciones, que es algo que creo que todos hemos experimentado, ¿no? En nuestras propias vidas, cómo no nos explicamos y cómo esa falta de explicación se equilibra con hipótesis, con imaginaciones, con interpretaciones, y esas interpretaciones al final pueden acabar teniendo consecuencias inesperadas sobre nuestras vidas. Tu obra es una obra de reescritura. ¿Qué pensás de las cancelaciones, de los textos que se quieren modificar y la censura? Es uno de los temas principales tanto en El silbido del arquero como en El infinito en un junco, desde distintos enfoques. En El silbido del arquero aparece un personaje que es Ovidio, el creador, Virgilio, convertido en personaje literario, ¿no? Y es un personaje al que el emperador Augusto ha querido convertir en portavoz de la propaganda oficial. Y él está luchando por encontrar su voz, porque su historia sea genuina y honesta, pese a todas las presiones del poder, pero al mismo tiempo se siente angustiado, lleno de remordimientos.
le presionan con el desahucio de su familia, otro tema tan actual, ¿no? Y que realmente remonta a la biografía de Virgilio. Y en esa búsqueda constante de liberar la propia voz, ¿no? Que es la de tantos escritores o periodistas en el presente, amenazados y perseguidos en tantas latitudes, pues yo creo que se está planteando también una cuestión cardinal, ¿no? En las democracias, igual que en las dictaduras, quién construye el relato, por orden o pagado por quién se construye la narración histórica, ¿no? Cómo se utilizan o se abusa de los mitos patrios para construir a partir de ellos discursos ideológicos, ¿no? Y cómo se manipula a la gente a partir de las historias que convocan nuestras emociones más primarias y nuestras lealtades y nuestras adhesiones, pero pueden ser utilizadas precisamente pues, para sembrar el odio o en el caso de Augusto, pues para justificar un vuelco en el régimen político desde la república hacia la dictadura. La historia se repite demasiado, ¿no? La historia se repite constantemente con distintas modulaciones, pero estamos afrontando problemas, miedos, trampas, peligros, que son casi siempre los mismos. Entonces, yo creo que por eso la historia es tan fascinante, porque nos reconocemos constantemente en los conflictos y porque conocer la historia nos puede ayudar a proyectar mejor los peligros que están sucediendo, que se están gestando en el momento actual. Por eso esos intentos de corregir la historia que nos resulta inquietante, ¿no? Y eliminar los restos de las discriminaciones, del racismo, creo que juegan en nuestra contra, porque la historia solo puede enseñarnos cuando es verídica. Si la hacemos pasar por el quirófano y le hacemos la cirugía estética, y es una historia falseada. Y lo que despierta es nostalgia, pero no nos enseña, no es pedagógica, y nos engaña, y nos hace confiarnos, y no nos advierte, como realmente hace la historia, de que todas las conquistas son frágiles y que hay que estar siempre dispuesto a volver a salir a luchar por lo que ya conquistaron nuestros padres y nuestros abuelos. Cuando uno lee El infinito en un junco, piensa en la pasión y en la emoción. ¿Cómo escribe Irene Vallejo? Soy una persona que necesita tener la estructura completa del libro antes de empezar a escribir. Y a eso es a lo que quizá dedico más tiempo. Me fascinan las estructuras, ¿no? Las estructuras insólitas, las conexiones entre asuntos que no parecían unidos por nexos lógicos, pero que sí demuestran tener ecos o concomitancias. Me interesa mucho también jugar con las expectativas de los lectores para luego hacer algo distinto de lo que parecía prometer el libro y con lo que se supone que asociamos a los distintos géneros. Con El infinito en un junco me preparé un plan completo del libro con todas esas historias. Lo que pueda parecer quizá un mosaico azaroso de digresiones en realidad está cuidadosamente pensado y planificado con antelación. Y luego reescribo y reescribo y reescribo incansablemente. Me leo los textos en voz alta a mí misma para asegurarme de que la música me garantiza que realmente el texto fluye y que tiene esa cualidad oral que yo como siempre un poeta, busco. como una poeta. Exacto, sí. Tiene que haber una melodía, unos determinados ritmos, no diré en decasílabos o heptasílabos, pero sí una musicalidad que definitivamente a veces me avisa de que algo en un texto tiene una nota falsa. Vendiste 1 millón de copias, algo que muy pocos han logrado en la historia de la literatura. La pregunta es, ¿cuál es el poder que tiene un libro? Los libros son tan poderosos que han sido perseguidos desde el principio de los tiempos, y eso lo constato en El infinito en un junco. Desde que existe constancia de los libros, existe también constancia de su persecución, ¿no? de la hostigación a los libros, a quienes los escriben, a quienes los venden, a quienes los coleccionan. Y eso a mí me demuestra que no son irrelevantes, no dedicamos tanta persecución, no tanto esfuerzo, tanto despliegue de medios para acabar con algo a lo que no reconocemos importancia. Y es que creo que los libros son muy amados y muy odiados por los mismos motivos, porque son vehículos muy poderosos de intimidad,
de conocimiento y de poder. ¿Cuál es la importancia para vos de la Argentina, de estar en la Argentina en relación a tu vida de lectora? Para mí la literatura argentina estuvo en casa desde mi infancia. Yo me inicié en la lectura en la biblioteca de mis padres, que se forjaron como lectores durante la dictadura franquista, cuando muchísimos libros estaban prohibidos en España. Y entonces llegaban desde Latinoamérica y muy especialmente de Argentina, pues esos libros prohibidos por contrabando, y se vendían en las trastiendas de las librerías en secreto, ¿no? Había que ganarse la confianza de un librero, conseguir que te vendiera esos libros que ponían en peligro a quien lo vendía y a quien lo compraba. Y, por ejemplo, de la editorial Losada, recuerdo tantísimos libros, haber leído y haber descubierto tanta literatura de esos libros que mis padres atesoraban con tanto fervor. Y claro, en El infinito en un junco, por poner un ejemplo, creo que la génesis está en autores argentinos. Borges, que es, por supuesto, un referente ineludible. Él ha creado el género de la biblioteca, ¿no? De la lectura babélica y de todas esas concomitancias entre quien lee y los universos que crea dentro y fuera de su mente. Y también Alberto Mangel, que escribió la historia de la lectura, que a mí me descubrió que existía esa disciplina y que se podía construir un ensayo sobre los rituales de la lectura a través de la historia. Y digamos, la estructura de Cortázar en Rayuela, ¿no? Con esos viajes en el tiempo y ese desorden planificado que yo tanto admiro y que he intentado hacer con este tapiz de historias. Y bueno, tantas otras referencias, porque hay literatura argentina mencionada en el libro y una pasión que yo siempre he sentido, pues desde Alfonsina Storni hasta Roberto Alt, Juan José Saer, tantísimos, Juarroz. Yo siempre he amado la literatura y ahora me fascina ver tantas mujeres escritoras en Argentina, Leila Guerriero, Clara Obligado, que vive casi siempre en España, Dolores Reyes, María Gainza, María Negroni, tantísimas. Y me emociona ver cómo ¿no? el pulso de la creatividad sigue aquí tan vivo y tan vital, ¿no? Y la Feria del Libro he comprobado que a pesar de todos los obstáculos y retos de la vida cotidiana en estos tiempos de inflación mundial, no impiden que la Feria del Libro esté llena, rebosante, de gente que ama los libros, que los acaricia, que los compra, que los saca en bolsas, tanta gente joven. Y yo creo que eso roza lo milagroso, ¿no? Porque tantas gentes nos dicen que los libros son inútiles y superfluos y sin embargo, en los momentos duros, cómo nos sentimos, ¿no? Cómo nos aferramos a ellos y cómo nos sentimos acompañados por ellos. ¿Y para qué sirve la literatura según Irene Vallejo? No sé si la literatura sirve para algo, no creo que nos enseñe lecciones, pero sí nos afina la mirada y la inteligencia, nos aproxima a otras mentes, porque leer un libro es lo más cercano que existe a entrar en la cabeza de otra persona, ese misterio insondable la mayor parte del tiempo. Y además nos ayuda a elaborar el sentido, ¿no? Frente a este mundo caótico de acontecimientos desconcertantes, en los libros encontramos el sentido, ¿no? La razón de los acontecimientos, esa paz que produce la lógica narrativa y que nos ayuda a narrarnos a nosotros mismos nuestras propias vidas y encontrar un propósito. Irene, un honor. Muchísimas gracias. Un gran placer.